En el día de hoy seguimos con la sección de resolviendo misterios de One Piece, sección que ya sabéis muy sencillo cómo funciona. Tú me dejas en los comentarios algún misterio de One Piece que quieras que resuelva y de cara al siguiente vídeo pues yo te lo resuelvo, muy fácil de entender. Lo primero, daros las gracias ya que esta sección lleva bastante trabajo, bastante tiempo, el hecho de encontrar los misterios, poder buscar en el manga si encuentro alguna solución a estos misterios, ver que se puedan resolver, ver que no van a ser cosas que vayan a tener un cierre complicado en la obra o algo por el estilo, y mirar de encontrarles una solución a todas las cosas. Es decir, son vídeos complicados, pero los estáis apoyando muchísimo. Y de verdad, muchas gracias, porque viendo que este trabajo se recompensa con suscripciones, likes o lo que sea, pues te deja la verdad muy satisfecho. Y es por esto mismo que la sección pasó de tener 3 misterios cada capítulo a tener 5, que es prácticamente el doble. Y la verdad es que en este capítulo os podría decir lo que os vengo diciendo los 2 o 3 últimos, que es de verdad el momento en el que os voy a enseñar misterios más interesantes y que puede ser el mejor capítulo. Y parece que lo digo un poco por clickbait, pero es que de verdad, que cada vez que preparo los siguientes misterios, los miro y digo, de verdad esto es muy interesante. Así que existe una probabilidad bastante alta de que el vídeo quede más o menos largo, así que si te lo vas a poner de fondo mientras estás haciendo algo, déjame en los comentarios qué estás haciendo, que ya sabéis que me encanta leeros. Curiosamente, la mayoría de gente que me escucha suele estar trabajando, lo cual he de decir que me parece muy bien, porque el hecho de que estés ocupando tu tiempo trabajando para traer dinero a casa y me tengas a mí de fondo para entretenerte o que se te haga más leve, oye, pues me gusta mucho. Pero bueno, me callo y vamos a ir directamente con el primer misterio, y es que el primero es: ¿por qué Zoro no abre el ojo? ¿Zoro va a abrir el ojo, sí o no? En general es el ojo de Zoro, su cicatriz y todo eso. Bien, yo ya sabéis, si habéis seguido el canal durante un tiempo, que yo sigo en el barco de que en algún momento Zoro va a abrir el ojo. De hecho, llevo en este barco muchísimo tiempo y tengo varios argumentos para pensar por qué, varias cosas y todo esto. Pero hay un momento que ocurrió de manera bastante, entre muchas comillas, reciente, que quizás me pudo echar un poco para atrás toda esta opinión que tengo, sin haberme bajado del barco todavía, porque ya sabéis que yo, para que me baje del barco en algo, ese barco tiene que estar en llamas cuando tengo una opinión muy clara, como puede ser lo del ojo de Zoro, que también tenía opinión clara del Tigerman y la luna y todo el tema, que sigo en el barco, pero bueno, ese barco, bueno, está complicado, pero bueno, yo sigo en el barco y también sigo en el barco del ojo de Zoro. La cosa es, si alguien está muy perdido, si alguien no sabe de lo que hablo, explico muy sencillo. Y es que sabemos que Zoro tiene una cicatriz en su ojo y vemos que el ojo pues lo ha tenido cerrado desde el time skip. En ningún momento se nos da una explicación de esto, simplemente aparece y ya está. Nosotros podemos suponer que al estar entrenando con Mihawk durante mucho tiempo, quizás al haber estado en constantes peleas durante 2 años, pues le salga una cicatriz pues por una pelea y ya está, algo sencillo, normal y que tendría lógica. Pero en el mundo de One Piece las cosas no siempre son como aparentan, y sobre todo los fans quizás nos faltan un par de neuronas o algo por el estilo y queremos siempre buscar cosas donde no las hay. Yo el primero, quizás me faltan a mí un par de neuronas, muy probablemente. Entonces tenemos la idea, la teoría, por así decirlo, de que quizás Zoro en algún momento podría abrir ese ojo y tendría una explicación el hecho de que tuviera la cicatriz, lo tuviera cerrado y tal. Las teorías que envuelven al ojo de Zoro son casi infinitas, o sea, de verdad no os hacéis una idea de la cantidad de teorías que envuelven al ojo de Zoro. O sea, os voy a comentar un par de ellas por encima muy levemente. La primera es la normal, la sencilla, que bueno, que va a abrir el ojo y tenía el ojo cerrado, digamos, pues como una especie de autonerfeo para mejorar muchísimo más sus habilidades y ponerlo como a un 50% en el tema de visión, y que luego abra el ojo y ya esté tan acostumbrado al ver con un ojo que al ver a 2 ojos pues sea capaz de esquivar muchos más golpes y sea capaz de ser mucho más, con reflejos más pulidos, por así decirlo, o algo por el estilo. Es decir, que simplemente esté cerrando el ojo como un nerfeo y luego ya directamente pues al abrirlo esté perfecto. Sería algo parecido a en Naruto cuando vemos a Rock Lee que lleva las pesas estas en los tobillos y se las quita y es mucho más rápido, ¿no? Pues algo por el estilo. Zoro simplemente tendría el ojo cerrado para en el momento necesario abrirlo y desbloquear de verdad su poder, su potencial o algo por el estilo, sin nada de fumada, siendo algo que, bueno, es medio complicado, pero tampoco sería algo imposible, porque no estamos hablando
de cosas muy locas, y obviamente las siguientes teorías sí las tienen. Luego ya viene la teoría de que, bueno, pues que el ojo de Zoro al abrirlo desbloquee un poder. Esta en general es que es como demasiado global, me refiero. Aquí los poderes van desde una cosa a otra. Yo he visto gente diciendo que va a sacar una especie de Sharingan, ahora que hablamos de Naruto, que va a sacar una especie de Sharingan, pero de One Piece. Esto lo he visto mucho. Hay gente ya que se lo toma a broma, pero de verdad, al menos hace años, había mucha gente que decía que lo iba a hacer en serio. Yo a tanto no he llegado, o sea, yo no he dicho que va a sacar un Sharingan, tampoco eso. Y luego también hay varias teorías de que el ojo oculta algo, de que pueden ser varias cosas, de que pueden ser poderes, de que va a tener, esto no es broma, atención, agarraros a la silla o donde estéis viendo el vídeo, que va a tener el ojo de Mihawk. ¿Por qué? No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. La explicación que dan es que se supone que según esta gente, los ojos de Mihawk no son heredados, sino que son, bueno, pues ojos mágicos, entre muchas comillas, y que Zoro en el entrenamiento pues ya directamente ha desbloqueado un ojo de Mihawk, entre muchas comillas, y que es un ojo especial para espadachines o de un maestro espadachín o no sé qué. Mira, a mí es que, claro, estas cosas suenan a broma, que luego puede ser, ¿no? Pero hostia, la barbaridad que es de primeras que suene esto así sin venir a cuento es muy bestia. Luego, como lo del ojo de Mihawk, como digo, hay muchas otras, en plan de que abra el ojo y sea capaz de ver en la oscuridad, de que tenga poderes y tal y no sé qué, y tú dices, bueno, vamos a ver, que sí que es cierto, por cierto, que quizás teniendo el ojo cerrado y abriéndolo, ya lo tiene un poco más aclimatado a la oscuridad, porque de hecho los piratas, dato curioso, cuando llevaban un parche en el ojo era por si tenían que navegar en algún momento a oscuras o con poca luz o algo así, ese ojo que estaba acostumbrado a estar en la oscuridad lo abrían y de esta manera ya tenían el ojo acostumbrado a la oscuridad. No tenía que acostumbrarse porque, bueno, los ojos cuando estás en la oscuridad son capaces de acostumbrarse para ver muchísimo mejor que de primera si tienes luz y te la apagan, ¿no? Que tu ojo todavía no está acostumbrado. Pues simplemente para estar preparados. Podría ser algo sencillo de ese estilo, pero bueno, es raro. Pero, como digo, la teoría de ver en la oscuridad no va por aquí, va de ojos mágicos que te permiten ver en la oscuridad. Yo incluso llegué a tener un poco la teoría y bueno, creo que es más o menos la que más me convence, porque yo no es que tenga una teoría 100% clara del ojo de Zoro, pero sí que más o menos la que más me gusta es la que voy a comentar, pero lo que tengo claro es que el ojo lo va a abrir, aunque está difícil, está bastante difícil, pero ahora os explicaré por qué. La idea que yo tengo en la cabeza sería algo así como que hubiera hecho una especie de pacto con una especie de demonio o algo por el estilo. ¿Por qué digo esto? Porque Zoro, desde su primera aparición, se comenta que es una especie de demonio. De hecho, cuando lo vemos allí en la cruz esa que está atado, Kobe dice que como que tiene el aura de un demonio, tal, se habla mucho de que Zoro tiene como cosas de demonio. De hecho, luego, bueno, vemos que en Wano toma esa importancia también más con lo del tema del rey demonio y todo el rollo tal, y que se habla un poco de esto. Luego incluso con la parca esta que vemos al final y todo eso que no sabemos exactamente a dónde pega, pero vemos que Zoro tiene relación con los demonios y todo el tema. Entonces en mi cabeza era como que había hecho una especie de pacto con un demonio. A lo que me refiero es que habría pillado, por ejemplo, su espada o lo que sea, y haciendo una especie de pacto con un demonio lo habría sellado en el ojo, haciéndose él propiamente la cicatriz. Digamos que lo habría sellado allí para en el momento en el que tuviera que abrir ese ojo desbloquear ese poder del demonio, y que quizás pues fuera algo que fuera quizás más o menos difícil de controlar, igual es algo de un solo uso, no lo sé, pero que fuera algo voluntario que había hecho él pues como un pacto para tener una especie de power up momentáneo durante un momento si fuera necesario, ¿no? Algo que quizás hubiera conseguido controlar o invocar y que lo hubiera sellado allí, digamos, pues para en el momento que fuera necesario usarlo, pero no permitir que tome control de su cuerpo o cosas por el estilo, sino para dominarlo. Más o menos esta teoría a mí me gusta, que fuera eso, pues un pacto sellado, que se lo hubiera sellado en el ojo y punto, y ya estaría. No me parece tampoco una locura, porque son cosas que más o menos hemos visto en el manga. Quizás la ejecución sería lo más complicado, porque habría que ver cómo Oda lo puede meter en la obra sin que quede raro y tal, y qué función le acaba de dar, pero más o menos esta sería un poco mi idea. Pero como digo, con todo el tema del ojo de Zoro, hay una cosa muy complicada, muy complicada, y es el arco de Wano. Y es que yo tenía la idea de que quizás Zoro, si abría el ojo, tenía que ser en el arco de Wano, porque se le supondría una presión extra. O sea, quiero decir, estaría en una presión contra enemigos muy poderosos, que lo estuvo. Ya no te hablo solo de King, recordemos que estuvo peleando contra el mismo Kaido y le hizo un daño muy bestia. Entonces creo que Zoro,
hizo muy bien en Wano, creo que Zoro lo hizo espectacularmente bien, pero claro, obviamente vimos que a pesar de que se esforzó al máximo, al 100%, reventándose huesos de su cuerpo y todo el tema, no abrió el ojo. Entonces claro, si tú te pones a analizarlo y a pensarlo con un poco de cabeza, dices, no tiene lógica que Zoro no haya usado el ojo en Wano, cuando era una situación totalmente extrema, estaban peleándose contra un Yonko. Alguno me puede decir que quizás no es la guerra final y todo, vale, pero desde el punto de vista de Zoro, estaban peleando contra alguien que era invencible y que Zoro tenía que aumentar el daño del oponente como fuera. De hecho es que hasta fue a ayudar a Luffy al enemigo final, porque ya sabemos cómo es la tripulación de los Mugiwara en estas cosas. Normalmente va Luffy a por el enemigo final y se acabó. Pues imaginaros el poder de Kaido para que Zoro admitiera que tiene que ir con Luffy allí. Luego se peleó con King y lo derrotó y todo, pero en ningún momento hizo ni un amago de abrir el ojo. Entonces está muy difícil que el ojo pues pueda abrirlo, porque la lógica te dice que lo hubiera abierto allí. Pero luego te pones a pensar y ves muchos personajes que también tienen una cicatriz en el ojo, pero lo han abierto, como lo puede ser Rayleigh, como lo puede ser Shanks, o como lo puede ser pues cualquier otro que ahora seguro que, bueno, no se me viene ninguna a la cabeza, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Que hay gente que tiene cicatriz en el ojo y que, bueno, pues de repente parece que lo pueden tener cerrado porque les cubre todo el ojo, pero bueno, lo tienen abierto y no pasa nada. Entonces esto no imposibilita que Zoro pueda tener el ojo cerrado todo el rato, sino al contrario, quiero decir, puede abrirlo, porque es un argumento de peso el hecho de decir que hay otros personajes con esta misma característica en la serie que han abierto el ojo, pero vemos que pues lo de Zoro no parece que vaya por ningún lado. Quiero decir, el arco de Wano parece haberse reventado todas estas teorías porque sí, ¿no? Quiero decir, por la lógica de la propia obra. Pero yo he de decir que el hecho de pensar cómo es Oda con las cosas me hace pensar que quizás existe una posibilidad de que el ojo de Zoro esté con posibilidades de abrirse. O sea, el hecho de que yo no me baje del barco ya no es simplemente el propio ego, por así decirlo, de decir, no, es que yo de verdad creo que esto es posible, no entiendo, no encuentro motivos para pensar que esto no se puede dar a lo largo de la obra, no me convence al 100%, entonces no me voy a bajar de ese barco, quiero tener la razón, ya no es solamente puro ego de eso, sino que de verdad, analizando cómo es Oda, cómo es la obra, es capaz el sinvergüenza de decir, ¿por qué no lo uso en Wano? Bueno, pues ya está, ¿por qué no? Punto, ya está. Si tú has visto el arco de Wano, ves que tiene un montón de fallos y que tiene un montón de cosas que no han sido explicadas, que están puestas ahí pues por poner y que muchas han tenido que explicar fuera, como puede ser el hecho de que Tama es una Kurozumi. Hay gente esto que no lo sabía. Oda confirmó que Tama es una Kurozumi en un SBS, que es como preguntas y respuestas. Oda explicó el pasado de Kid también en un SBS, que es, como digo, el preguntas y respuestas, cosa que podía haber explicado allí. El árbol genealógico de la familia de Zoro también lo explicó allí directamente en un SBS fuera de Wano, y también ha revelado recientemente, entre muchas comillas, que Queen podría ser el padre de Franky, ya que revela que Queen tuvo un hijo hace no sé cuántos años, que lo abandonó hace no sé cuántos años y tal y no sé qué, y justo coincide justo con la edad de Franky, y hay de hecho dos portadas que son prácticamente idénticas de Franky y Queen, entonces tiene toda la pinta por el hecho de match, de cómo son cada uno, de las poses, de los bailes, o sea, como que tiene mucha lógica el hecho de que Queen pueda ser el padre de Franky, pero es algo que durante Wano pues se lo pasa un poco por los huevos. Y bueno, vemos también el final de Wano, que como digo, dejó muchísimas cosas inconclusas dentro del país, que pues la lógica es que se hubieran resuelto dentro del país, porque no te estoy hablando de cosas como las frutas Smile, que bueno, pues lo de las Smile entiendo que en algún momento con Vegapunk se podrían curar o lo que sea, pero bueno, lo puedo entender, aunque bueno, el hecho de que tuvieras ahí a Marco, Lau y Chopper, que son tres de los mejores médicos del mundo, podías haber hecho algo, ya me entendéis, pero me refiero a cosas propiamente del país de Wano, el hecho de Zoro visitando la tumba de Ryuma, que dijo que quería visitar, y muchas otras cosas, errores argumentativos. Entonces da la sensación de que quizás todo el final de Wano fue un poco apresurado y que yo creo que no hizo todo lo que quería hacer. Entonces, viendo todo esto, yo puedo pensar de que Oda quizás no me tira lo del ojo de Zoro porque sabía que lo iba a hacer mal y dijo, bueno, pues me lo guardaré para otro momento. Y en el momento de la obra en el que Zoro abra el ojo, todos quizás nos preguntaremos por qué no lo hizo en Wano. Entonces Oda tiene dos opciones aquí, una es explicarlo y la otra es no explicarlo. La cosa es que yo creo que no la va a explicar. Un ejemplo muy sencillo de esto es Lau en Dressrosa. Recordemos Lau en Dressrosa, que fue totalmente papeado por Doflamingo y luego sin ningún tipo de entrenamiento llegó a Wano y directamente tenía la fruta despertada. De hecho da a entender que ya la tenía despertada, porque no da a entender que
que despierte la fruta, utiliza un ataque combinado con Kid y derrotan a Big Mom. Y la diferencia entre Big Mom y Doflamingo es completamente sideral, o sea, es una diferencia estratosférica y me da igual que tenga a Kid al lado, o sea, le da a entender que la fruta ya la tenía despertada o que no la ha despertado ahí de momento. Entonces, esto es un poco sin sentido. Lao de verdad pasó entre Rosa a luego ser súper fuerte en Wano, porque en nuestra cabeza pasa muchos años, pero recordemos que ahí solamente habían ido a Zou, los Mugis habían ido a Whole Cake y que estuvieron en Whole Cake ni una semana, yo creo, o una semana de viaje o 2 semanas o algo así, y luego ya directamente estaban en Wano. O sea, realmente ha pasado un periodo de tiempo muy corto, y en ese tiempo Lao de repente ya era nivel Yonko casi, no. Obviamente no, y esto fue un nerfeo pues por el bien de la trama para que Luffy derrotara a Doflamingo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a poner? ¿Oda a explicarlo? Pues no, no se va a poner a explicarlo, ¿no? Ya está, son cosas de la obra y punto. Entonces, viendo estas cosas, yo sigo en el barco de que Zoro abrirá el ojo y yo creo que sí. Mi teoría, bueno, la que yo creo es que es el tema del pacto y tal, pero cada uno tiene su teoría. De hecho, tu teoría de lo que viene siendo el ojo de Zoro, déjamelo en los comentarios porque me interesa saberlo y me interesa leerlo. Y este es el primer misterio de los 5 que tenemos hoy, pero oye, me parece uno de los más populares y comentados por toda la gente, y de hecho hay gente como yo que sigue ahí en pie. Vamos con el segundo misterio, y es que vamos con algo que de verdad hay mucha gente que parece que se le ha olvidado. De hecho, yo mismo estaba como medio que ni le había prestado atención, pero es algo que no se ha resuelto todavía en la obra. Bueno, digo todavía a día 19 de septiembre del 2024, que no ha salido todavía el capítulo 1126, de hecho creo que sale hoy. Si estoy subiendo esto el jueves que sale el capítulo, vente a Twitch porque lo estaré viendo allí, o sea, lo estoy viendo en Teira_OP en Twitch, el capítulo ahora si lo quieres venir a ver, así que eso. Pero a día de hoy no se ha resuelto nada de esto, y es de quién estaba hablando Shanks con el Gorosei. Es que esto, o sea, no, todo a mí se me había olvidado. Y es que recordemos que después de Whole Cake, durante el arco del Reverie, vemos que Shanks, o lo que parece entre comillas Shanks, va a hablar con el Gorosei. Vemos que se planta enfrente suya y le dice: buenas, vengo a hablarles de cierto pirata. Y eso se queda ahí. En ningún momento hemos sabido de qué pirata estaba hablando Shanks, en ningún momento hemos sabido de si se refería a Luffy, de si se refería a otro, o qué pasaba con este personaje. Cosa que la verdad me ha sorprendido un poco porque, como digo, yo no sé por qué, como que lo di un poco por olvidado, y realmente olvidado no, al revés, o sea, es algo que debería tomar mucha importancia en el futuro. Aquí, como digo, tenemos varias hipótesis, varias teorías, y el hecho de que este diálogo con Shanks, o este Shanks entre muchas comillas, haya sucedido hace tantísimo tiempo, solamente hace que tengamos más cosas para teorizar, porque ya no es solamente el pirata. La primera pregunta es si ese señor era Shanks. Bien, analizando un poquito todo, tenemos que pensar, ¿este señor era Shanks? Eso es lo primero. Aquí las posibilidades son un poco aleatorias, la verdad. Aquí las posibilidades son un poco aleatorias. ¿Por qué? Porque vemos que parece ser que existe la posibilidad que hay ahí una cosa que podría pensarse de que Shanks tenga un hermano clon, o como queráis decirlo. Ya se habló hace mucho tiempo lo de la teoría del clon, de Shanks y tal, pero ahora parece que no es un clon, que bueno, que podría ser su hermano. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece ser que Shanks es de la familia Figarland, luego tenemos a un señor llamado Figarland Garling, que como digo, es casi su padre, o sea, es casi confirmado que es su padre, ¿no? O sea, 2 más 2, que a lo mejor luego no lo es, porque no nos podemos fiar, pero un 90% de que sea el padre. Y luego hemos visto que cuando Vegapunk habla de lo del One Piece, habla diciendo quiénes son los candidatos para el One Piece o todo el tema, y que quien encuentra el One Piece tal, vemos varios personajes como Figarland Garling, Sabo, tal, y hay un personaje que vemos pues que es una sombra, vemos a alguien que es una sombra, y es literalmente un señor parecido a Shanks, o sea, es un señor que se parece muchísimo a Shanks, que sí, que es solo una sombra, que yo lo sé, que solo es una sombra, pero bueno, se parece bastante a Shanks. Entonces, a partir de aquí, viendo esto, podríamos encontrar la idea de que pueda ser Shanks. Aparte, algo que no se suele comentar cuando se nos presentan a los caballeros divinos, a los caballeros de Dios, vemos que hay un personaje al centro que es muy parecido a Shanks también, que luego ese personaje vimos en un futuro que es, bueno, parece ser, entre muchas comillas, que podría ser Figarland Garling. Vemos que la cabeza y el pelo no encaja, pero bueno, quizás Oda la sombra no la ha hecho igual que el personaje. ¿Recordáis el primer diseño de Kaido y Big Mom en los Yonko? Que no eran ellos porque no se podía enseñar y que eran sombras y todo el tema. Bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis, y que obviamente no tienen nada que ver, así que podría habérselo inventado. Pero bueno, da la sensación de que podría haber un gemelo de Shanks. A mí me gusta esta idea, el hecho de que haya un gemelo de Shanks me gusta. Ahora, ¿era Shanks o no era Shanks? Esto ya creo que es una lotería, porque partiendo de la base de que tenemos un gemelo de Shanks en el gobierno mundial, existen muchas posibilidades. A mí he de decir
que hay varias cosas que me rayan, porque el hecho de tú te pones a pensar un poquito y te pones a analizar la situación y dices, ok, si es el hijo de Figarland Garling, que el hermano de Shanks, puede tener sentido que vaya a hablar con el Gorosei. Incluso el diálogo del Gorosei puede tener cierta lógica también, porque te pones a analizarlo un poco y le dicen algo como que solamente le han dejado pasar porque es él, o solo admiten que venga a hablar con ellos porque es él, o algo así y tal, y no sé qué. Y esto pues hoy, obviamente, como digo, pues puede tener cierta lógica, puede tener cierto sentido y puede ser el hermano, me refiero. Puede ser el hermano de Shanks y que sea uno de los caballeros divinos y tenga el permiso de hablar con el Gorosei, tiene sentido. Pero había mucha gente que no le cuadraba en su cabeza que Shanks fuera el que fue a hablar con el Gorosei porque era un Yonkou. Y de hecho para mí el hecho de que fuera un Yonkou, que fuera Shanks, tenía lógica, porque ya en Marineford vimos que tenía cierto trato especial. Y entonces, como digo, para mí tiene mucha lógica, de verdad, tiene mucha lógica que un Yonkou pueda ir a hablar con el Gorosei. Sobre todo si es un Yonkou como Shanks. Si vemos que es un Yonkou que no se mete en líos, que va a su bola, que solamente lo hace por proteger, que es una buena persona y que quiere la paz en el mundo y la tranquilidad, el Gorosei no se va a meter en líos contra un Yonkou que no quiere problemas, me refiero. Tampoco son tontos. Tú piensas que Shanks, si quisiera, hubiera destruido Marillois de un espadazo o dos y punto, se acabó. Entonces ellos tampoco querían, digamos, tener nada de violencia contra Shanks, ni nada peligroso, ni nada de ataques, ni mucho menos. Entonces a lo mejor le dijeron, bueno, Shanks, te lo permitimos porque eres tú, eres un Yonkou, eres alguien que se porta bien, pues bueno, a ver qué quieres hablar con nosotros, no pasa nada, ven. Y ya está, y hablaron, y le dijo lo del cierto pirata. Entonces cualquiera de las dos me vale, la verdad. No tengo nada claro. Yo creo que es Shanks el normal, de toda la vida. Pero bueno, que viendo Oda cómo juega con estas cosas, podría ser el hermano. A ver, no lo sé, porque es que claro, esto ya me cambia mucho la perspectiva de las cosas. O sea, si fuera el hermano, si no fuera el Shanks original y fuera Shanks con E, digamos el hermano, le llamaré Shanks, pues imaginemos que este Shanks fuera a hablar de cierto pirata. A lo mejor se refiere a su hermano, a lo mejor se refiere a Shanks de toda la vida, nuestro Shanks, el que le falta un brazo, el manco. A lo mejor se refiere a este. Entonces, ¿qué es lo que tendría más lógica según yo? No veo a este señor, hermano de Shanks, hablando de, lo que sé, de Shiki o de Big Mom. No los veo, la verdad, no los veo. Entonces, bueno, si fuera el hermano de Shanks, para mí el pirata del que habla es Shanks, pero si el pirata que va a hablar con ellos es Shanks, hablaría de otra persona. Y esta persona, según yo, podría ser Kurohige. Sé que hay muchas teorías, sé que hay muchas cosas, sé que hay muchas opciones. A día de hoy, con Kaido y Big Mom derrotados, pues parece ser que no hablaba de ellos, supongo yo. Entonces las opciones que nos quedan, suponiendo una tercera opción que sea alguien que desconocemos, un pirata aleatorio, un Shebek o algo así que no tengamos puesto en la partida de fichas que es el One Piece, no se me ocurren más opciones que no sean estas dos, Luffy, Kurohige y una tercera opción de un pirata que no contemplamos ahora porque no sabemos ni si está vivo o no sabemos quién es o algo por el estilo. Así que las opciones para mí son sencillas, son Kurohige o Luffy. Y yo veo, la verdad, hablando a Shanks de Kurohige porque es la misma teoría que tuve en su momento. Porque para mí, si Shanks va a hablarle de un pirata al Gorosei, tiene sentido que sea Kurohige. ¿Por qué? Por cómo hemos visto que era Shanks. Shanks para mí nunca ha tenido sentido que fuera el traidor. De hecho, me hubiera gustado porque me hubiera sorprendido, pero ya tiene pinta de que no. Entonces, a mí lo que me cuadraba, y me sigue cuadrando, es que fuera al Gorosei a advertirle sobre Kurohige. Cuando dice hablarle sobre un pirata, hablarle sobre cierto pirata, para mí tenía sentido que fuera Kurohige, porque es la persona más peligrosa de todas. O sea, es la persona más peligrosa de todas con diferencia. Entonces, estamos hablando de alguien que ya no solamente es un pirata fuerte, sino que es alguien que puede poner en peligro al mundo. Como digo, estamos hablando de alguien que juega en una liga completamente distinta y que es alguien que puede poner en peligro todo y que lo puede poner en jaque todo. Shanks sabe perfectamente que Luffy es alguien que estará destinado, entre comillas, a hacer ciertas cosas y que puede ser alguien que provoque la revolución del mundo en un buen sentido. Y eso yo no creo que le preocupe ni tenga motivos para hablar con el Gorosei. Pero con Kurohige sí, porque Shanks, más allá de que si quiere el One Piece, de que si tal, no sé qué, hemos visto que busca la protección de la gente. Entonces, Kurohige es alguien que busca lo contrario. Kurohige ya hemos visto, y ya argumenté varias veces yo, de que lo que busca es
tener el mundo. Ya no es tanto el tener el trono del rey de los piratas, que obviamente será importante, sino que él busca sobre todo el mundo, y de hecho esto está confirmado en el arco de Egghead, cuando vemos a Saturno que le pregunta a Katarina Devon y a Van Augur cuál es el objetivo de su tripulación, y ellos dicen que el mundo. Entonces esto está muy claro, así que para mí lo que tiene lógica, lo que tiene sentido, lo que yo veo muy claro, es que Shanks ha ido a hablarle del Gorosei, al Gorosei de Teach, de Kurohige, de Barba Negra, y les ha ido a decir, oye, este señor es muy peligroso, este es un bicho malo, este está planeando ciertas cosas y este es alguien a quien vosotros tenéis que tener en cuenta porque va a ser el mayor peligro que tengáis. Y si esto fuera así tendría toda la lógica, porque hemos visto que a día de hoy es la persona que más en jaque tiene al mundo. Vemos que es alguien que tiene la cara de Saturno, que hay gente diciendo que esto ya no le vale porque Saturno no es Gorosei. ¿Vosotros os creéis que en el mundo de One Piece todo el mundo va con un teléfono móvil y se enteran de las noticias al momento? Hay mucha gente que piensa que Saturno es del Gorosei todavía, entonces vamos a ver esto cómo funciona porque Oda no lo ha metido para nada. Luego tenemos también que tiene la ubicación de dos armas ancestrales porque Karebu se las va a contar. Tiene secuestrado al héroe de la marina Garp, tiene secuestrado a una persona de la raza de las tres ojos, los cuales pueden leer los Poneglyph. Tiene, si no voy equivocado yo, 3 Poneglyph que le robó a Lao. Es una persona ahora mismo que es de verdad un peligro enorme para todo y para todos. Este señor es, de verdad, va a ser el enemigo final de One Piece. Olvidaros de Imu, va a ser el enemigo final, el pirata definitivo, va a ser alguien muy peligroso y tiene sentido de que Shanks haya ido a advertirles, que luego ellos parece que se han pasado las advertencias por los huevos porque no han hecho nada, pero tampoco me sorprende porque estamos hablando del Gorosei, los cuales vemos que son viejos seniles, les cuesta bastante, o sea, la verdad es que les cuesta un poquito. Entonces para mí la respuesta es sencilla. ¿Quién es el pirata del que hablaba Shanks? Para mí, Kurohige. A Luffy pues yo no lo veo por en medio, pero bueno, ¿quién crees que es? Déjamelo en los comentarios. Y este ha sido el segundo misterio del día, todavía nos quedan 3. Vamos con el tercero, que sería ¿qué pasa con la luna? O sea, si seguís el canal sabéis que yo llevo diciendo que vamos a ir a la luna mucho tiempo. De hecho dije que iríamos en el arco de Egghead porque me encajaba mucho por todo el tema futurista, la tecnología y tal, y me parecía el arco perfecto para ir a la luna. Sigo manteniendo que vamos a ir, no en el arco de Egghead porque ya ha terminado, pero sigo manteniendo que vamos a ir en algún momento a la luna. ¿Por qué digo esto? Bien, hay mucha gente que no entiende por qué digo lo de la luna o qué pasa con la luna en One Piece. Entonces voy a intentar explicar mis argumentos de por qué y os voy a explicar de verdad la importancia de la luna en One Piece, porque de verdad hay mucha gente que se lo toma a broma, como que yo un día me levanté de la cama y dije pues la luna y punto, y no, de verdad hay varias cosas. O sea, esto que voy a decir ahora hay mucha gente que no lo sabe, aunque os pueda sonar obvio a muchos, hay mucha gente que no lo sabe porque solo mira el anime y ellos no han adaptado esta parte. En él, cuando sale derrotado de Skypiea, cuando sale derrotado por Luffy, más adelante se va en el barco, se va en el Arca Maxim directo a Fairy Birth, que es la luna. Pues en una mini historia, Oda dibujó como en él llega a la luna, se encuentra con unos autómatas, se encuentra con una civilización antigua, se encuentra con estructuras runas que hay ahí metidas dentro de la luna, se encuentra con unos piratas espaciales y se encuentra con unos murales que parece tener cosas como la Mother Flame que hemos visto ya por parte del mismo Saturno, y nos explican cosas de las civilizaciones antiguas de One Piece. Esto hay mucha gente que no lo sabe, esto porque el anime no lo adaptó. Y claro, ahora a lo mejor escuchan esto, se piensan que estoy loco, lo van a buscar y van a decir, bueno, ahora puedo entender un poco mejor que pienses que la luna va a ser importante en One Piece, Zeira, porque ¿para qué mete Oda esta mini historia? Si alguien tiene alguna duda, las mini historias son canon, son cosas que ocurren en el manga y ya está. O sea, me refiero, son cosas que ocurren en el manga en otro sitio al que estamos nosotros, es decir, esta mini historia salió cuando estábamos en Enies Lobby. Entonces esto significa que, bueno, pues en teoría Enel estaba haciendo eso mientras nosotros estábamos en Enies Lobby, más o menos. Normalmente creo que van ligadas al hecho del tiempo en el que transcurre todo, pero bueno, que si no, da igual, me refiero que Enel ha llegado aquí, esto es canon y está claro. ¿Dónde está Enel ahora? Bueno, eso es otro tema ya, que yo que sé. Quizás aparece en Elbaf como un dios del trueno, un toro o algo así, eso estaría increíble. Pero el caso no es Enel, el caso es la luna. ¿Por qué yo digo que van a ir a la luna los Mugiwara? Aparte de todas estas cosas que he comentado, que obviamente están metidas en la obra para algo, hay varias cosas que pienso que tienen mucha lógica para que vayan allí, me refiero. Hemos visto que existen piratas espaciales, es decir, piratas que de alguna manera han llegado a la luna.
piratas que han conseguido llegar allí. Y Franky, recordemos que cuando crea el Thousand Sunny dice que quiere que sea un barco que sea capaz de navegar por todos los mares. Eso está muy bien y está yendo por el Grand Line, el Nuevo Mundo, está yendo por todo, pero le quedan un par de sitios por los que ir. Uno, el Mar de Nubes, al cual yo sigo pensando que ahí sí que vamos a ir después de Elbaf, es decir, después de Elbaf tenemos que ir a las Islas del Cielo, en mi cabeza subiendo por el Árbol Adam o por donde sea, subiendo allí directamente a las nubes. Esto creo que es algo que haremos, nos volveremos a las Islas del Cielo, no Skypiea como tal, aunque puede ser que más adelante sí, pero que veremos más islas o algo, entonces eso incluye el Mar de Nubes. Y viendo que Enel ha ido a la Luna y que hay piratas espaciales, eso significa que también debería ir Franky a la Luna con el Thousand Sunny, ¿no? Digo yo. O sea, si Franky quiere que su barco navegue por todos los mares, entiendo que se referirá también que quiere ir a la Luna. Quizás, vale, no hay ningún mar, entre comillas, para ir allí. Bueno, a lo mejor se le llama de otra manera y a lo mejor hay una ruta para ir que se le llama mar espacial, yo qué sé, eso ya no lo sé. Pero el hecho de que haya otra gente que ha ido allí, si Franky quiere cumplir su sueño, debería ir Franky también, porque entonces su barco sería algo que estaría un poquito, digamos, normalizado, me refiero. El Arca Maxim también ha estado en las Islas del Cielo, ha estado por el Mar de Nubes y luego directamente se ha ido para el cielo, entonces tampoco hay mucha diferencia. Habría ido por esos dos mares, le faltaría el Mar Azul y Franky habría ido por el Mar Azul y por el Mar de Nubes si va, y ya está. Entonces esto para mí es algo que tiene lógica y el barco tendría que llegar allí en algún momento y tendría que tener ese sentido. Otra cosa es que, como digo, Oda nos ha construido toda la geografía de la Luna en el hecho de que ha metido una civilización dentro, nos ha metido ahí como que hay unos autómatas, como que había ciertas cosas, que por cierto, esos autómatas que se encuentra, que viven allí directamente, tienen como una especie de lanza parecida a la que tiene Nika, curiosidades de la vida supongo. Entonces para mí los Mugiwara deberían ir allí para que nos enteremos qué pasa con la Luna, o como mínimo bajar Enel y explicarnos, lo que no me gustaría porque a mí me gustaría ver a los Mugiwara en la Luna, pero bueno, si baja Enel y nos explica lo de la Luna, bueno, no me quedaría satisfecho del todo, pero al menos no quedaría como un loco de, bueno, pues la Luna es importante, ¿no? Al menos me quedaría ahí. Pero como digo, creo que con estos argumentos que he dado, y porque no lo he sobrepensado mucho, porque yo estoy seguro de que encontré más argumentos y tal, pero ya os digo que la Luna va a ser importante. Entonces el hecho de que yo dijera que van a ir es porque me parecería interesante un arco cortito de 10-15 capítulos allí en la Luna, analizando todo, pam pam, Robin lee un poneglyph de allí, lee una pared, parece que es total. Además, como digo, Robin tiene que averiguar toda la historia del siglo vacío y tal, y habrá parte que sea importante de la Luna y que creo que tiene lógica que lo lea desde allí, los murales, y vea todas las cosas que hay plantadas en la Luna, porque sí, el río Poneglyph va a poner muchas cosas y todo el tema, pero el hecho de que podamos ir a la Luna para ver todo lo que ocurrió en la Luna con nuestros propios ojos y ver una civilización antigua no me parece ninguna barbaridad. O sea, lo digo en serio, me parece algo que tiene lógica. Entonces, oye, yo sigo manteniendo que teníamos que ir a la Luna y la Luna va a ser importante en One Piece. Hay gente de hecho diciéndome que el One Piece está en la Luna. Yo a tanto no voy, gente, yo voy un poquito más, bueno, calmado, pero bueno, que la Luna va a ser importante, vamos, estoy diciendo ninguna barbaridad. Vamos con el cuarto misterio y vamos con algo que es curioso, porque vamos a ir con el tema de los dioses en One Piece. Como sabemos, el protagonista de la obra, Monkey D. Luffy, ya no tiene la Gomu Gomu, sino que es la Ito Ito mitológica modelo Nika. Bueno, dios del sol, dios de la libertad, como queréis decirlo, pero vemos que los dioses se han mencionado varias veces en One Piece y que obviamente son importantes, ya no solo por el protagonista, sino por ciertas cosas. Y es que vemos que cuando estamos en el pasado de Nolan, están rezando diferentes dioses, y es que rezan a dioses como el dios del sol, el dios del bosque, el dios de la tierra o el dios de la lluvia. Y esto solamente que hayamos visto en un pasado, me refiero que podría haber más o algo por el estilo, y que solamente están rezando a estos. Entonces, en el mundo de One Piece parece ser que se ha creado un poco la figura de los dioses. Ahora, ¿qué importancia tienen estos dioses en la obra y qué se considera un dios? Porque, bueno, tenemos algún personaje que se creía un dios, tenemos otros personajes que podemos pensar o imaginar que son dioses porque actúan como tal y viven como tal también, y me parece curioso porque hasta el prota, pues de alguna manera también es un dios. Pero ¿qué tan dioses son? ¿Qué tan humanos son? Bien, tenemos que ver un poco cómo está situada la obra de One Piece y os voy a explicar un poco cómo veo yo la situación. El hecho importante, el hecho primero es que tenemos Elbaf, que parece ser que creen en el dios del sol, que creen en Nika, que, bueno, la tribu Bucaner creía en el dios de la liberación, que parecía que era el mismo, o sea, me refiero, los llamaban de forma diferente, pero no dejaba de ser lo mismo, y teníamos que esa persona pues sería probablemente
pues ya digo, alguien con la fruta del dios del sol Nika, o que quizás ese dios del sol Nika dio paso a que se creara la fruta o algo por el estilo, pero relación directa tienen. Entonces tenemos que ver otras personas que hayamos visto que sí que son dioses. A día de hoy, como digo, la única que hemos visto de cerca es Luffy, pero claro, Luffy es bobísimo y todavía no sabe de qué trata todo. Entonces cuando estemos bien en el buff y todo y lo tengamos todo tratado, ya hablaremos un poco de Luffy en el futuro como un dios o algo por el estilo, a ver qué pasa con esto. Pero en One Piece sí que tenemos otro personaje que dijo que era un dios, que se comportaba como un dios y que hacía cosas que podrían parecer de un dios, que era Enel. Y es que justamente donde lo vemos también, en Skypiea, donde se ve toda la introducción del tema de los otros dioses. Yo siempre he dicho que Skypiea es un arco que Oda no quería meter tan pronto. Yo siempre he pensado que Skypiea es un arco que él quería meter mucho más adelante, pero sabía que si lo metía, yo que sé, después de Zou, pues si veíamos muchas de estas cosas y tal, pues las íbamos a tomar mucho más en cuenta y quizás mucha gente ya al tenerlo más fresco podía averiguar más cosas del final. Entonces yo creo que es un arco que está metido antes porque era necesario plantearte esas cosas pronto para que se te olviden, entre muchas comillas, y que luego tomen más importancia, mi manera de verlo. La cosa es que este personaje que vemos en Skypiea se comporta como un dios y se autodenomina un dios. Entonces vemos que con todo el tema de la fruta que tiene, toda la fruta de la electricidad, más sumado a su mantra, es capaz de averiguar, vigilar y controlar todo lo que pasa en la isla. Es decir, él tiene una especie de omnisciencia sobre todo, los puede tener a todos vigilados en cualquier momento y es capaz de tenerlo todo controlado al punto de lanzar rayos en el punto de la isla que quiera desde cualquier lado, porque toda la isla es su territorio, cosa que es muy de Dios. Pero al fin y al cabo, este dios que teníamos que era capaz de... bueno, era intangible, me refiero, cualquier persona le golpeaba y no le podía hacer nada porque en ese momento no tenían haki. Luego vemos que incluso lo matan y es capaz de revivir porque la fruta le reactiva el corazón, pues digamos con electroshocks o algo por el estilo, cosa que hace Wiper, acabando con él, pero resucitándolo y todo el tema, la propia fruta. Luego tenemos que es alguien que, como digo, era capaz de ver en el futuro porque era capaz de esquivar los golpes. Entonces todas estas cosas te hacen parecer un dios. Todas estas cosas pueden darte la sensación de que Enel realmente es un dios. Pero la pregunta es, ¿Enel era un dios? Obviamente no. Enel era una persona que había tenido unas habilidades y quizás un don a la hora de tener ese haki avanzado o algo así, y que era un prodigio en ese aspecto, que lo había combinado con su fruta y era increíble, pero no dejaba de ser un usuario de fruta, me refiero. No era nadie especial, era alguien que había tenido un poquito de cosas positivas en el tema de dones con el tema del haki, que creo que no es la única persona que hemos visto así. De hecho creo que en la misma Skypiea había una niña que también era capaz como de tener ese desarrollo del haki, siendo eso incluso tan pequeña y siendo capaz de tener este desarrollo, lo cual pues quizás esto combinado con otra habilidad lo hubieran hecho parecer una diosa si se hubiera comportado de otra manera. Pero luego tenemos incluso el personaje de Enel, que como digo, solo por tener la fruta y saber combinarlo parecía un dios porque daba esa sensación. O sea, era un personaje que tú veías y, como digo, tenía todas estas habilidades: intangibilidad, control sobre todo, omnisciencia, capaz de lanzar rayos. O sea, es que parecía un dios, tú lo veías y era un dios a ojos de la gente, pero realmente no lo era, sino que era un usuario de fruta con ciertas cosas avanzadas. Entonces aquí tenemos que ver un poco el hecho de cómo Enel se autodenomina dios, se cree un dios y todos lo tratan como un dios, pero no lo es. Es decir, él solamente es alguien que tiene ciertas habilidades y que al causar ese miedo, al causar esa impresión, la gente le acaba denominando Dios y acaba rezándole a él, acaban, bueno, pues estando bajo la esclavitud del mismo Enel. Entonces, si quizás quisiéramos averiguar de cosas sobre dioses, tendríamos que hablar sobre Enel y tendríamos que analizar bien este personaje, porque es el primero que vemos por el estilo que trata este tema y que quizás podría servirnos de pista para el futuro. Otro personaje que quizás se puede dar a entender que podría ser un dios, que se puede teorizar que es un dios o que se comporta como un dios, es Imu. Tenemos el personaje de Imu que está sobre la cima del mundo, maneja todo, está allí, casi no habla, sale y pues hace 4 cosas y tal, vive en un jardín con mariposas, es todo como muy divino, muy misterioso, muy pulcro, está muy tratado de cierta manera. Pero luego incluso vemos que Sabo, cuando está en el sitio del Gorosei, se transforma en los Gorosei, se transforma Imu y él dice que parece que está en el mismo infierno. Entonces dan a entender cómo cierta
relación con el tema divino, pero no por el tema de Dios, sino por el tema de demonios. Entonces, bueno, se podría quizás tratar un poco aquí el hecho de que él se crea un dios y en verdad sea un demonio, o que den a entender al mundo que todos los dragones celestiales, Gorosei y todo lo que haya por encima, todo eso son dioses, que se comporten como tal. De hecho, incluso en el mundo de One Piece a los dragones celestiales se les trata como auténticos dioses. Es todo el tema que buscan ellos de la realeza divina, celestial y todo el tema, cuando, bueno, como digo, Oda quiere hacer un poco el paralelismo de pensar que son dioses y todo el tema, cuando justo son lo contrario, porque hacen cosas mal, porque tratan mal a la gente, porque, bueno, tienen esclavitud y todo el tema, y justamente pues son cosas más propias de demonios, que incluso cuando vemos el Gorosei enfrente de Luffy es el infierno, literalmente. O sea, son demonios enfrentándose a un dios, o sea, es totalmente lo contrario. Pero nos tenemos que ir un poco al concepto de Dios. No vamos a ir directamente Dios-demonio, sino que vamos a ir al concepto de persona poderosa que tiene, digamos, la fuerza y el control sobre todo, que Imu parece demostrar eso. O sea, tú ves el personaje de Imu y fijaros cómo Oda quiere mantener el misticismo con este personaje, que no nos enseña ni la cara de Imu. O sea, no nos enseña absolutamente nada de este personaje y no vemos nada. No sabemos prácticamente ni su nombre, porque se ha hablado de Imu Nerona, pero yo hasta que no tenga la confirmación con un cartel ahí abajo, yo no me fío de nada. De hecho, es bastante misterioso cómo están envolviendo a todo el personaje. Entonces, el personaje de Imu, mucha gente también puede teorizar que es un dios, pero probablemente tampoco lo sea. Probablemente no deje de ser una versión alternativa de Enel, alguien quien ha obtenido un poder, que ha obtenido ciertas circunstancias, que se ha puesto al control del gobierno mundial, pero que no es un dios. No es un dios, es alguien que es ciertamente importante a la hora de controlar ciertas cosas, o que tiene un conocimiento, o que tiene unas habilidades o unas capacidades distintas, pero no es un dios. E incluso, como digo, puede ser alguien que venga del siglo vacío porque haya tenido la operación de la juventud eterna o cualquier otra cosa, o mi teoría de que va cambiando de cuerpo cada tanto tiempo para mantenerse vivo o viva, pero no es alguien que sea un dios, sino que tiene ciertas capacidades que pueden hacer pensar al mundo que es un dios, e incluso puede haberse auto-inculcado, haberse hecho creer a sí mismo o a sí misma que es un dios o una diosa. Entonces, todo esto envuelto en algo que podría parecerse mucho a lo de Enel. Entonces, ¿qué pasa con Luffy? ¿Luffy tampoco es un dios? No, Luffy no es un dios. O sea, nosotros vemos a Luffy y vemos que Kuma, la raza bucanera incluso, los mismos gigantes incluso, todo el mundo puede pensar que Luffy es un dios, pero ¿realmente Luffy es un dios? No, 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 no. Luffy es alguien que tiene una fruta, que esa persona que tuvo esa fruta hace mucho tiempo hizo cosas que les hicieron creer que era un dios. Pero ¿es un dios? No, tiene una fruta que le da un concepto muy fuerte y que sí que es una fruta de un dios, vale, perfecto, lo que tú quieras, pero que no es un dios. O sea, Luffy no deja de ser un tonto que quiere carne. ¿Vosotros veis a Luffy como un dios? Él no es un dios, es alguien que tiene unas habilidades y que hace creer por su fuerza, por las habilidades que tiene, por las cosas que hace, por la gente a la que ayuda, que es un dios. Pero Luffy no es un dios. Entonces, analizando todo esto, vemos que los dioses en One Piece realmente ni existen ni dejan de existir. Quiero decir, un dios como tal parece ser que no existe, parece que no hay una fuerza omnipotente de momento, al menos, que no hay gente omnipotente ni nada, sino que son gente que con distintos métodos son humanos, que con distintos, o humanos u otras razas, que con distintos métodos, distintas cosas, han conseguido elevar su poder a tal nivel que la gente al verlos piensa directamente que son dioses, cuando realmente no son así, no son dioses. O sea, son gente que son muy poderosa en comparación al resto de humanos, en comparación al resto de gente, y que luego cuando lo mides todo, parecen dioses, porque a tu lado tú te ves como una hormiga y él se ve como un gigante, y es simplemente como eso. Entonces, teniendo todo el tema de los dioses en One Piece y tal, creo que para mí queda bastante claro el hecho de que los dioses no existen. Creo que sí hay frutas que son de dioses y todo el tema, por cosas que sean mitologías y todo el tema, que está muy bien, pero el hecho de que alguien sea un dios no es cierto, porque lo que hemos visto hasta ahora no dejan de ser falsas creencias de humanos que ven dioses donde no los hay. Y es que al fin y al cabo yo lo entiendo, son humanos que tienen unas creencias también ciertamente limitadas porque están muy cortados por todo, y ven a alguien que hace cosas que ellos no pueden o que les parecen mágicas o increíbles, y automáticamente pues ¿qué piensan en su cabeza? Que es un dios. Es completamente lógico que piensen esto, sobre todo si ven que tiene, bueno, pues ayuda hacia ellos o les infunde miedo. Me refiero, si infunde esa emoción tan fuerte, incluso se puede autoinculcar, y la gente, pues el hecho de que uno lo piense y el otro también y el otro lo piense también, pues todo el mundo puede pensar que son dioses, cuando realmente no lo son. Así que creo que esto va a ser interesante, sobre todo para explicar cosas del siglo vacío. No creo que todo el tema del flashback de Nolan nos hayan metido el tema de esos dioses para nada. Creo que vamos a ver gente que también quizás pudieron tener estas habilidades muy poderosas y que la gente en un pasado creía que eran dioses cuando no lo eran.
general. Luego lo mismo me parece que vamos a ver con Imu, gente que quizás piense que es un dios o que él mismo o ella misma piensa que es un dios y luego realmente no lo sea. Lo mismo con Luffy en Elbaf. Creo que existe la posibilidad de que Luffy lo traten como un dios en Elbaf y él diga que él no es un dios, que él es alguien con una fruta y punto, pero que él no es un dios y que se trate un poco esto. Pero los dioses me parece que en el mundo de One Piece como tal, propiamente un dios omnipotente y poderoso y tal, creo que no existe una fuerza mayor, existe gente con diferentes frutas y tal, pero al menos de momento no lo hemos visto. El único dios que puede ser que veamos en One Piece es Eiichiro Oda, si lo vemos ahí en un cameo haciendo alguna cosa o algo por el estilo. Pero bueno, este es el análisis que hago yo de todo el tema de los dioses en One Piece. Puedes dejarme en los comentarios toda la opinión que tengas al respecto y vamos a ir con el quinto misterio. Y es que vamos ahora con el último misterio del vídeo y vamos a ir con algo que, bueno, también está medio olvidado, pero es algo que está confirmado que se tiene que dar en One Piece. Y es quién va a destruir la isla Gyojin. Vamos a ver, la isla Gyojin, ¿por qué va a ser destruida? Recordemos que en el arco de la isla Gyojin, Madame Charlie, vemos que ve su bola que siempre ve el futuro y que nunca falla, dicho por ella misma, y ve la isla Gyojin siendo destruida y alguien con un sombrero saliendo de allí. Importante decir que esto en el manga no se aprecia que sea Luffy, o sea, vemos como que parece una figura que parece llevar un sombrero, pero no se ve que sea Luffy, en cambio en el anime se ve que es Luffy. Yo creo que esto es liada del anime, ¿eh? Yo creo que puede ser liada del anime porque llevan un par de veces que el anime dibuja cosas interpretadas del manga a su propia manera y luego se equivocan, ¿vale? O sea, esto ya no es la primera vez, así que no os fiéis mucho del anime, fiaros del manga que es la obra original. Nosotros vemos como Madame Charlie dijo esto y también nos dice, luego, pues el tema de que nunca falla una predicción y que la isla Gyojin se había salvado, pero como que estaba preocupada porque decía, oye, pues vale, la isla Gyojin se ha salvado, pero en teoría iba a cargarse la isla Gyojin, iba a destruirla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues para mí es obvio, y es que de aquí al final de la obra, en algún momento la isla Gyojin será destruida. La cosa es, ¿cuándo, quién y cómo? Bien, yo creo que analizando la situación de varias maneras, se pueden pensar diferentes cosas. La primera es que yo creo que Luffy no va a destruir la isla Gyojin. Yo creo que puede pasar de que él esté por en medio de esa destrucción, que se la cargue a otra persona, que intente destruir la otra persona, que Luffy vaya allí a salvarles. Creo que es posible, la verdad, porque ella en la predicción parece que ve como un fuego y Luffy saliendo de allí, que podría haber ido a ayudarles y ella lo interpretó de esa manera, es probable. Pero hay que ver también un poco cómo puede darse todo en One Piece. ¿Cuánta gente se puede cargar la isla Gyojin? ¿Por qué? ¿Con qué motivos? Y quizás si esa persona no es Luffy y es alguien con un sombrero de paja, ¿quién puede ser? Aquí tenemos varias opciones. La primera de todas es, obviamente, que sea Luffy y que se cargue la isla Gyojin, la cual yo la descarto. No veo a Luffy yendo allí, destruyendo la isla Gyojin porque sí. Ojo, que puede ser que la destruya para meterlos a todos en el Noa, salir de allí y que sea algo importante. Aún así, no entiendo el hecho de por qué la destruiría. O sea, el hecho de que meta a la gente en el Noa para salvarlos me parece perfecto y me gusta y estoy de acuerdo. Pero el hecho de que tenga que destruir la isla Gyojin, o sea, ¿para qué? ¿Para qué se va a cargar la isla Gyojin? O sea, ¿qué motivos tiene Luffy? No lo entiendo, o sea, no entiendo qué relación hay con destruir la isla Gyojin, meterlos a todos en el barco y salvarlos, ¿no? Es verdad que no encuentro la relación, pero bueno, da un poco igual. El tema es este, que yo no veo a Luffy destruyendo la isla Gyojin porque sí, ni nada de esto. Así que aquí la opción es que si esa persona de la que está hablando Katarina Devon es realmente Luffy, tiene que ser otra persona que rompa la isla. ¿Qué personas hay? No hay muchas, no hay muchas. Las opciones son el gobierno mundial y Kurohige. ¿Por qué Kurohige querría destruir la isla Gyojin? Fácil, porque tiene a Karibu ahora mismo como contacto y Karibu sabe dónde está el arma ancestral Poseidón. Entonces, si sabe dónde está el arma ancestral Poseidón, dice, ok, tengo que ir aquí, tengo que ir directamente a la isla Gyojin. Va allí y empieza a destruirla diciendo, si no me decís dónde está el Shirahoshi, voy a ir destruyendo la isla y tal. Y Luffy tenga que ir allí para salvarla o alguna cosa. Tiene lógica y que Luffy pues vaya allí, como digo, a salvarla, a pillar a los reyes marinos, a salvarlos a todos con el Noa y punto. Tendría bastante sentido y me gusta. Sería que la destruya el gobierno mundial con Imu, con el arma este que usaron de Lulusia o alguna cosa por el estilo también. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno mundial parece ser que está bastante en contra de los Gyojins y que hay cosas como que no les gustan y todo el tema. Entonces, oye, pues para mí también tiene cierta lógica. La cosa es que en estos factores que no implican a Luffy destruyendo la isla, lógicamente, implican que Luffy esté salvándola. Lo cual, oye, bien, ¿no? Punto positivo, supongo. O sea, creo que es algo con lógica y está muy bien. Creo que estas opciones eran las sencillas. Creo que estas opciones eran las más fáciles de todas. Ahora, ¿qué otras opciones hay referentes al hecho de destruir la isla Gyojin, el sombrero de paja y todo el tema? La cosa es, analizando un poquito la situación, creo que hay otros personajes que podrían destruir la isla Gyojin y que fueran Luffy. O sea, me refiero, que se parecieran a Luffy o que nos hicieran creer que pueden ser Luffy.
La primera es Katarina Devon, obviamente con Kurohige, ¿no? Pero que toque a Luffy en algún momento, copie su cara y que pueda ir allí a destruir la isla Gyojin haciéndose pasar por Luffy. Es una posibilidad muy fuerte, y me gusta. No, lo digo en serio, o sea, es una posibilidad que me gusta bastante, es una posibilidad que yo veo como algo factible y no es algo que me parezca una locura. O sea, el hecho de Katarina Devon estar ahí tranquilamente copiando la cara de Luffy y yendo a destruir la isla Gyojin para causarle un problema a Luffy es algo que me creo, es algo que puede pasar y creo que sería una cosa bastante interesante porque nos dejaría un poco de intriga durante un tiempo. Entonces todo esto me gusta como idea y está muy bien, y que luego pues viéramos qué consecuencias tiene en el mundo de One Piece, pero sería una locura. Luego otra opción para que destruya la isla Gyojin y que se pueda creer que fue Luffy sería el sombrero de paja de Mary Joyce. Vemos que allí tenían un sombrero de paja que quizás podrían ponérselo a alguien o algo y mandarlo a destruir la isla Gyojin. ¿Por qué digo esto? Porque en el manga, como digo, no se ve a Luffy como tal, se ve como una sombra y un sombrero de paja, es decir, se puede intuir que es Luffy, pero no necesariamente debe ser él. Entonces imaginaros que el gobierno mundial tiene un robot parecido a Emmet o algo por el estilo, le pone el sombrero de paja, lo manda a destruir a la isla Gyojin o algo así, y nosotros mismos cuando veamos que está destruyendo la isla Gyojin quizás podemos ver en algún momento esa sombra que parece Luffy, pero no lo ves porque es simplemente alguien con el sombrero de paja. Lo que pasa es que claro, el sombrero de paja es tan característico de Luffy que lo asociamos directamente muchísimo con él y al final pues no sería él, aunque en nuestras cabezas tendría mucha lógica de que Madame Charlie lo haya visto y lo haya pensado porque iba directamente así. Esta opción sí que es un poco más complicada porque, oye, ¿para qué le iban a poner el sombrero a este robot o a lo que sea que vayan a enviar a la isla Gyojin? Oye, pues no lo sé, pero bueno, te pones a pensar un poco y dices, a lo mejor es que ese sombrero pertenece a ese robot o pertenece a lo que sea y se lo ponen pues para que esté completo. Yo qué sé, opciones hay, ¿no? Pero la cosa es que esta isla Gyojin debe ser destruida en algún momento y todo el tema de que Luffy la destruya o no la destruya, oye, pues debería darse. ¿Cuándo debería darse? Yo creo que debería ser después de Elbaf. O sea, no sé qué tanto después, no sé si habría un mini arco de después o algo por el estilo, pero no debe ser muy tarde. O sea, el hecho de que destruya la isla Gyojin habría que ver un poco cronológicamente cómo se puede ubicar, porque estando en Elbaf se supone que las siguientes paradas que quizás, como digo, deberían ser del mar azul, ya no te hablo de si vamos al cielo, vamos a la luna o estas cosas que yo creo que sí que se podrían dar, las siguientes paradas del mar azul son Lodestar y Laugh Tale. O sea, no hay más camino en principio que hacer, a no ser que ocurra alguna variante inesperada. Pero el hecho de que Kurohige, como digo, tenga la opción de ir a por el arma ancestral, ir a por Poseidón directamente, existe la posibilidad de que Luffy se entere de esto y vaya a rescatarla, lo cual retrasaría que vaya por el One Piece y lo cual haría que Luffy estuviera allí antes de tiempo. Esto también es una opción, pero sí o sí yo creo que tiene que ser pero como digo, existe la posibilidad de que Luffy vaya, encuentre el One Piece y que salga del One Piece y vuelva a la isla Gyojin haciendo el mismo camino de vuelta y ahí se desemboque todo y se dé todo de golpe. Es una posibilidad también. La cosa es, ¿esto se va a dar en One Piece? Hay mucha gente que piensa que no porque ya es tarde o lo que sea. A mí me cuesta creer que Oda haya puesto esto de Madame Charlie, que dice textualmente que ella nunca falla, tal, que siempre acierta y tal, y ver a Luffy destruyendo la isla Gyojin y que esto finalmente no se dé y que esto no sea importante. Ya no te digo ni siquiera que la destruya, o sea, que se invente algo pero que sea importante eso que ocurrió, que no puede ser algo que se le olvide, que no puede ser algo que Oda se haya levantado un día por la tarde y haya dicho, oye, pues voy a hacer esto. No, la verdad es que no, la verdad es que no tiene mucha lógica. Entonces yo estoy muy convencido de que esto va a ser importante. ¿Qué tan importante? ¿Cómo lo va a hacer? Hombre, yo creo que bastante importante. O sea, estamos hablando de que Oda dijo literalmente que ella no se equivocaba, entonces ¿qué pasará con esto? ¿Cuándo se dará? Creo que relativamente pronto, en un par de arcos debería darse ya. Y bueno, las opciones no son muchas porque no hay muchos personajes que tenga lógica que hagan esto, pero Luffy va a estar metido por en medio sí o sí, a pesar de que, como digo, pues puede ser que la destruya él o no. Y hasta aquí el vídeo de resolviendo 5 misterios de One Piece. Como digo, cada vez parece que os traigo misterios más interesantes, pero es que One Piece no deja de tener misterios que son de verdad muy potentes. Ya sabes que en los comentarios me puedes dejar, aparte de qué te ha parecido el vídeo y todo el tema, algún misterio de One Piece que quieres que resuelva o hable de él en los siguientes vídeos, así que me lo puedes dejar allí. También ya sabes que si te ha gustado el vídeo, puedes dejarle un pedazo de like al vídeo y suscribirte al canal para más. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.